Hola, soy Miriam Viloria Y yo, Reinaldo Sánchez. y esto es Catolispedia. Bueno, hemos comenzado este primer video para todos ustedes y queremos hoy tocar un tema bastante interesante que es bien controversial y es la palabra ídolo. Yo no sé si Reinaldo nos puede explicar un poquito cuál es su definición, de dónde viene esta palabra. Bueno, fíjate que el tema de ídolo es algo muy controversial porque decidimos, bueno, hay que comentar que decidimos comenzar con el tema más controversial que tiene la iglesia, que es el tema de las imágenes. Y para poder hablar de las imágenes necesitamos saber qué son los ídolos, qué es la idolatría, por qué siempre dicen que los católicos son idólatras. O sea, es una señalización muy constante, un ataque muy constante que generalmente viene de comunidades cristianas protestantes hacia los católicos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo dicen? ¿Cuáles son las bases para señalar a un católico como idólatra? Entonces, acá en Catolispedia vamos a aprender cómo defendernos de estos ataques y que ustedes entiendan si la iglesia está haciendo o no las cosas bien. Como decía Miriam, que trae acotación, la palabra ídolo, cuando nosotros nos vamos a un diccionario vulgar y buscamos la definición de ídolo, dice que es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al cual se le rinde culto como si fuese la divinidad misma. Entonces, pendiente con lo que nos quiere decir ídolo. Repito, dicen, es una imagen o una cosa a la cual se le rinde culto, ojo, y subrayen la palabra culto, como si fuese la divinidad misma. Eso es un ídolo. Ahora, ¿qué será idolatría? Para poder entrar en el concepto de idolatría, tenemos que mezclar dos conceptos, que es el de ídolo, que acabamos de ver, y el concepto de latría, porque se compone de estas dos. ¿Qué será latría? Miriam, ¿tú sabes algo de qué será latría? La tría creo que hace reverencia y adoración a Dios. Reverencia y adoración a A Dios. Dios. Solamente le falta una sola palabra para que ese concepto esté completo, que es reverencia que se hace solo a Dios. Como Ya. es solo a Dios, es latría. Quiere decir que latría es imposible que tú la apliques a algo o Que a no sea alguien Dios. que no sea Dios. Entonces ahí está idolatría. Cuando nos hablaban de ídolo, que hacemos culto a algo como si fuese la divinidad misma, es porque le estamos haciendo culto de latría, porque es el culto que solamente se le puede dar a Dios. Entonces, ¿qué es la idolatría? Básicamente eso, aplicar culto a algo como si fuese Dios. Dios. Correcto. Entonces, Está ¿por perfecto. qué hablamos, por qué queremos hablar de esto antes de hablar del tema de las imágenes? Yo sé que todo el mundo está ahí atento, pero que se lea Éxodo 20, que se lea lo que dice la Biblia sobre las imágenes, que no adorarás, no te arrodillarás, no ven, no sienten. Momento, hay que entender esto primero. ¿Qué será adoración ahora? Ya sabemos que es idolatría y escuchamos lo que era la latría. Ahora, Miriam, ¿qué es para ti la adoración? La adoración es lo que nosotros le rendimos directamente a Dios. Y tú se lo rindes en qué forma? Bueno, yo se lo puedo rendir en una alabanza, mediante un canto, ahí lo estoy adorando. Le estoy dando gloria a su nombre, a su poder. Eso es adoración. O cuando yo estoy en Muy, silencio, estoy haciendo una oración, ahí lo estoy adorando, lo estoy glorificando, pero es directamente a Dios. entonces, si tú me estás diciendo que tú cantas, tú cuando conversas con él lo estás adorando, pregunto, si yo le canto a mi novia y le hablo a mi novia, ¿la estoy adorando? No, porque ya no es Dios. Palabra clave.
palabra clave, ella no es Dios. Entonces, vuélveme a decir el concepto de adoración. ¿Qué es adoración? Entonces es el tributo o el homenaje, como toda la importancia que nosotros le estamos dando a algo que es sobrenatural. Lo que estamos hablando ahí, yo estoy adorando a algo que es sobrenatural, quien estoy rindiendo. ¿Desde dónde le das tú esa importancia? Porque Él es Dios. ¿Desde dónde? ¿De qué parte de ti entrega esa importancia? Desde mi corazón. Exactamente. Desde mi alma. La adoración, Miriam, viene del corazón, viene de adentro. Yo puedo cantar, yo puedo orar, yo me puedo arrodillar, puedo levantar mis manos, puedo cerrar los ojos, y si yo no creo que Jesús es Dios, yo no lo estoy adorando. Es imposible, soy un hipócrita. Por eso es que Jesús decía: hipócritas, apartados de mí. ¿Por qué? Porque muchos oraban, muchos decían estar allí presentes, pero adentro no creían en Él. No creen en Él. Y si tú no crees en Él, no estás adorando. Tú no puedes decir, yo adoro a Dios, si dentro de tu corazón de verdad, no lo estás sintiendo, ¿correcto? Entonces es allí la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablábamos de latría, que decía culto que se le hace solo a Dios, fíjese, culto introduce otra palabra, que es esa, la palabra culto. Culto no es adorar. Culto es todas las actividades complementarias que tú utilizas para rendir adoración a Dios. Es decir, sería como especie de un ritual. Es como un ritual que hacemos para adorar a Dios. Una serie de pasos. Exactamente, que tienen como condición que tú creas en Él. Porque si tú no crees en Él, tú puedes hacer todo el culto, y el culto es un culto vano. No sirve de nada, porque tú no crees en Él. Ahora, condición principal, adorarle. ¿Cómo le adoras? Creyendo que Él es Dios. Y allí es donde con todo tu amor, tú le cantas, tú te arrodillas, oras con Él. Porque si no, no sería injusto decir, no, si tú cantas, le adoras a Dios. Y el que es mudo, el mudo no puede adorar. No, si tú te arrodillas, tú adoras a Dios. Y el que es inválido no puede adorar, porque no se puede arrodillar. No, porque todo viene del corazón. Es la principal causa de adoración es creer en Él. En Dios. Creer en Él y creerle a Él, a Dios. Entonces, ya sabemos qué es la adoración. Podemos irnos a la Biblia. Abran sus Biblias, por favor, tengan sus Biblias a mano. Busquen Éxodo capítulo 32. Nos estamos yendo más adelantito del versículo que todo el mundo quiere leer, que es Éxodo 20, pero primero vamos a leer Éxodo 32, porque Éxodo 32 dice lo que es la adoración. Miguel, ¿nos puedes hacer los honores? Sí. Éxodo 32, versículo 4. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron... Páralo ahí. Vuelve a repetirlo. Y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Hasta ahí. Miriam, ¿han cometido ellos algo malo hasta ese momento? No, solamente hicieron un becerro. Hicieron un becerro de fundición. ¿Qué más dice el versículo? Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué dijeron ellos? Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjense, allí es donde está el problema. Sí. Allí es donde se comete el error. Ellos dijeron que el becerro de fundición era su Dios. Entonces, el problema no está en lo que ellos forjaron con sus manos, en lo que ellos dieron forma. El problema está cuando le entregan reconocimiento de Dios, porque empieza la adoración. Ese becerro, hasta
cuando era un becerro de fundición, era una imagen, una estatua, una escultura. Cuando ellos le otorgan la personalidad de Dios, ellos lo están convirtiendo en un ídolo. Porque ¿qué decía el concepto de ídolo? Puede ser una imagen o cualquier cosa a la que tú le entregues como si fuese la divinidad misma. ¿Ves? Entonces, no necesariamente tiene que ser una imagen. Puede ser el dinero, puede ser tu auto, puede ser una mujer. Cualquier cosa que te mantenga allí y que tú le des una importancia superior a la que Dios debe tener en tu vida, se convierte en un ídolo. Entonces, el error está allí, cuando tú adoras algo que no es Dios. Entonces, para poder seguir y poder entrar en el tema de las imágenes, que todo el mundo está esperando que hable de las imágenes, vamos a hablar falta poco. del concepto de veneración, porque es que lo traen mucho, ¿cierto? ¿No, Miriam? Que Sí. dicen mucho como que venerar es adorar, porque siempre se han escuchado al católico diciendo, yo no adoro imágenes, yo venero imágenes. Pero ¿de qué se tratará eso? ¿Qué sabes tú de la veneración? Es cuando uno tiene un respeto o un sentimiento de inspiración hacia alguien. Por ejemplo, un profesor. Si un profesor en la universidad marcó algo muy importante en mi vida, yo lo venero porque yo tengo un sentimiento de profundo respeto hacia él, por lo que él está marcando en mí. Eso es Muy veneración, bueno, un sentimiento de profundo respeto. muy bien explicado, muy buen ejemplo. O sea que según tu concepto de veneración, yo puedo venerar a mis padres. Exacto. Porque yo amo a mis padres me enseñaron valores y ellos son una fuente de inspiración para mí, para yo seguir o ver en ellos un ejemplo de vida. Como decía Miriam, veneración puede ser también una institución académica. Por ejemplo, nosotros veneramos nuestras universidades porque fueron nuestras almas mater, pueden ser nuestros colegios porque fue donde nosotros nos formamos, sentimos cariño, sentimos respeto, un recuerdo bonito alrededor de esto. Entonces, básicamente, si nos vamos a un diccionario vulgar, ¿y qué es veneración? Sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una causa. Entonces, ¿es veneración adorar? No. Ya acabamos de ver los dos conceptos y vemos que hay una gran diferencia. Usted puede venerar a Dios. El que adora, venera automáticamente. Pero el que venera no necesariamente adora. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a Dios porque lo amamos, creemos en Él. Y eso nos genera en nosotros respeto, dignidad, inspiración, seguimiento. Entonces, aparte de la adoración, lo veneramos. Pero yo no creo que mis padres sean Dios, por ende no los adoro, pero sí los venero, porque los respeto, los quiero. Ven, así, es más, uno de los mandamientos que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, básicamente podría ser venerarás a tu padre y a tu madre, porque es sinónimo, es sinónimo. Entonces allí ya estamos entrando en el tema de hoy, que es los católicos adoran o veneran las imágenes y por qué lo hacen. Ahora sí, vamos a leer el famoso Éxodo 20, que siempre nos tocan la puerta de nuestras casas y nos leen Éxodo 20, pero nadie nos explica a profundidad esto. Haznos los honores, Miriam. Y por favor, vas a leerlo desde el versículo 3, porque todo el mundo lo lee desde el versículo 3. Ok, entonces, Éxodo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás, ni le servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vuelve a repetir el versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí.
Fíjense cómo empieza Dios. ¿Cuál es la verdadera prohibición? No tendrás otros dioses delante de mí. Ojo, él no está prohibiendo imágenes, primero que todo. La prohibición es a dioses, y cuando se refiere a dioses con D minúscula, es a ídolos, porque si Dios es uno solo, cualquier otra cosa que ustedes quieran mencionar como Dios es un Dios menor, por ende es un ídolo, porque no es el verdadero Dios. Entonces allí es donde entra la parte donde Dios menciona las imágenes. Pero ¿qué dice sobre las imágenes? No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Él está diciendo, fíjense, no te vas a hacer imagen ni semejanza. Al decir ni semejanza, él está generalizando. Está diciendo que no necesariamente tiene que ser una imagen, sino que puede ser cualquier otra cosa que tú quieras poner en el lugar del que está en el cielo. Es decir, Dios. Entonces, la prohibición real comienza con no tendrás otros dioses. Y te lo insiste, te lo recalca. Ni imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Dice, ni de lo que está en el agua, o sea, de ningún lado. No los adorarás. Versículo 5. No los adorarás. Entonces, esa es la prohibición. ¿Y qué es adoración? Ya no habíamos hablado de lo que era adoración. ¿Ven por qué tenemos que entender el concepto de adoración para poder hablar de esto? La prohibición es, no adorarás a ninguna otra cosa que sea Dios. ¿Y cómo adoras tú? Cantando, arrodillándote, hablando. No, usted adora con el corazón. Por eso solamente Dios sabe si usted está adorando. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo no puedo juzgar a mi hermano y decirle, él es un idólatra, porque él está adorando imágenes, él está adorando esto. Yo no lo sé, estoy cometiendo juicio sin saber, porque yo no tengo la habilidad de leer el corazón. El único que puede leer el corazón es el mismo Dios. Y el mismo Dios sabe qué es lo que estoy teniendo yo por dentro. ¿Estoy yo adorando o no adorando una imagen? Solo Dios lo sabe. Tal vez mis actos, ojo, mis actos pueden ser representativos de algún mal hábito o de algún comportamiento que indicara que posiblemente esté haciendo eso, pero solamente Dios lo va a saber. Y nosotros no podemos juzgar. Y mucho menos si una persona viene y le dice a usted, yo no adoro imágenes. Si una persona le está diciendo que no adora una imagen, está cometiendo con la boca un culto en contra de esa adoración. Por ende, la adoración se rompe. Se rompe. Tienen que entender que yo puedo decir, yo adoro a Dios, y con el corazón no estarlo haciendo, pero nadie lo sabe. Pero puedo adorar, puedo no adorar a Dios y decirlo también. Decirlo, yo no adoro a Dios. Y básicamente mi boca ya quiebra ese acto, ese culto de ese culto de la tría hacia Dios. ¿Me explico? Entonces, hay gente, fíjense que hay gente que es dura. Miriam, hay gente que te dice, y cuando digo gente, son estos pseudo cristianos que a veces creen que te tienen que imponer las cosas por la fuerza, y te dicen, tú eres un idólatra. Y yo no soy idólatra. Sí, porque tú adoras imágenes. Y uno les dice, yo no adoro imágenes. Ya con la boca acabo de romper. Yo acabo de romper cualquier acto de idolatría que yo esté haciendo, porque lo declaré. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Y ellos dicen, no, sí lo eres. Y ven, ya empieza una redundancia a la cual no podemos salir, porque ellos no captan este concepto, no saben qué es adorar. Confunden adoración con actos de culto. Y los actos de culto son complementarios para una adoración. Forma parte del hacer ritual. Culto, básicamente, hacer culto no es adorar. Entonces seguimos en el versículo. Decía, no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, Dios
claramente está haciendo una prohibición a la idolatría. Dios no está haciendo prohibición a las imágenes. Entonces, ¿está mal que la Iglesia Católica tenga imágenes? Pregunto, porque si Dios estuviese haciendo una prohibición a las imágenes, entonces no deberían haber imágenes de ningún tipo. Tener imágenes de nuestros próceres de la independencia estaría mal. Tener imágenes, billetes, tener libros ilustrados estaría mal. Tomarnos una vulgar fotografía estaría mal. Tú no deberías tener fotografías de tus padres porque los estás adorando según tu concepto errado de adoración. Entonces, no, Dios es lógico. Dios es un ser inteligente y aquí en Catolispedia les vamos a insistir que Dios es inteligente, muy lógico. O sea, así como la ciencia trata de hablar de cómo Dios hace las cosas, cómo la física, la matemática gobiernan este universo, Dios es el creador de todo eso. Así que Dios no se va a contradecir. Y si usted, hermano, que dice que en Éxodo 20 hay una prohibición de imágenes, explíqueme cómo hace usted para explicar Éxodo 25 si existe una contradicción en la Biblia. Según usted, que dice que en Éxodo 20 Dios prohíbe las imágenes, entonces en Éxodo 25 Dios se está contradiciendo. Y eso es todo lo contrario a que hablemos de un Dios lógico. Acá venimos a defender a Dios, primero que nada. Entonces, ¿puedes hacernos los honores, Miriam, y leernos un poquito Éxodo 25, versículo 8? Ya, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. A ver, ¿de qué tratará ese santuario? Síguenos leyendo. Estamos hablando del 16. El 16. 16 al 22. Dice, en el arca tendrás las tablas del testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro, de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Y en sus dos extremos forjarás a un martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín a martillo, 2 querubines de oro. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa, y ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la tapa, y estarán uno frente a otro, con sus rostros vueltos hacia ella. Después, colocarás la tapa sobre la parte superior del arca, y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde allí, desde el espacio que está en medio de los 2 querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que las transmitas a los israelitas. Mira esto, o sea, qué interesante. Dios mismo está entregando instrucciones para que en su propia arca, donde Dios se manifiesta, se hace presente, estén construidas unas imágenes. Y unas imágenes de querubines, muy parecidas a las que usamos en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué me dirán los hermanos que dicen que en Éxodo 20 hay una prohibición de imágenes? ¿Qué? A ver, Dios prohíbe primero y después se contradice y te dice, explíquenme, porque eso es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque están entendiendo mal. La prohibición es a la adoración, a cualquier otra cosa que no sea Dios. La prohibición es a la idolatría. Y el hecho de tener imágenes no significa ser idólatra. Por eso explicamos cada uno de los conceptos. Por eso hablamos de ídolo, hablamos de idolatría, hablamos de adoración, de latría, de veneración. Y ahorita estamos hablando, repasando esos versículos que nos traen siempre y que cualquier tonto, y me disculpan la palabra, que no estudia, lo dejan boquiabierto, asustado y piensa que está haciendo mal. Porque le dijeron, usted no debería tener imágenes. Ah, pero si usted no debería tener imágenes, no tenga imágenes de ninguna, no sea hipócrita. O sea, sáquese los billetes del bolsillo también. Bote la foto de su familia. Si la prohibición es imágenes, hágala completa, ¿no?
Entonces, la misma Biblia nos está mostrando que eso está equivocado. Dios prohíbe la idolatría, no las imágenes. Dios manda a construir imágenes que están presentes dentro del Arca de la Alianza. Y ese no es el único versículo, no es el único versículo donde Dios manda a fabricar imágenes. Hay más, ¿verdad que sí, Miriam? Sí. ¿Nos puedes leer otro? Tenemos Números 21, versículo del 8 al 9. Y el Señor dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Y todo el que una serpiente, fíjate, una serpiente es algo de lo que se arrastra en el suelo. Dios decía, nada de lo que esté en el suelo ni en la tierra. Ahora, primero hizo unos querubines que están en el cielo. Ahora me está hablando de una serpiente de algo que está en la tierra. A ver, prosigue, disculpa. Ajá. Fabrica una serpiente abrasadora y coloca sobre un asta. Y todo el que haya sido mordido, al que mirarla, quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Ok, ahora esto es más grande aún. Es más grande porque ahora Dios, aparte de que manda a construir una imagen, la utiliza como medio para sanar personas. Lo dice la Biblia, no lo estamos diciendo nosotros ni lo estamos inventando. Vaya, busque su Biblia y lea. ¿Cuál era el versículo, Miriam? ¿Números qué? Números 21, versículos del 8 al 9. Antiguo Testamento, no hay pérdida. Dios en su plena exposición, mandando a Moisés a construir una serpiente en un asta. Y si alguien era mordido, miraba a la serpiente y se sanaba. Entonces, ahí viene la gran pregunta. ¿Quién hace el milagro? ¿La serpiente? No, Dios. Dios. Pero está usando la serpiente como instrumento. Y dicho por él mismo. Entonces, está Dios contradiciéndose. El Dios que decía, no me gustan las imágenes, luego ahora las utiliza para hacer milagros. No se está contradiciendo, porque Dios es lógico, es inteligente. El que debería ser más inteligente eres tú, que tienes que estudiar un poquito más. Hay que estudiar, hay que profundizar, no quedarse con lo que diga el pastor. El Dios prohíbe la idolatría, Dios no prohíbe las imágenes, por tanto Dios puede utilizar imágenes porque no está haciendo ningún peso sobre la idolatría. Eso es lo que tú creas, eso es lo que está dentro de tu corazón. En este caso ellos saben, Dios les está dando la oportunidad de sanarse a través de este medio, nada más. No existe tal prohibición, eso es nada más un invento que surgió en la época luterana, cuando hubo la reforma contra la Iglesia Católica, que muchas cosas que a Martín Lutero no le gustaban, y para tratar de diferenciarse de la Iglesia, las colocó y las impuso y las propagó como una enseñanza para que tuviesen algo en que diferenciarse. Entre ellos los libros de la Biblia, que vamos a hablar más adelante, el tema de las imágenes, tratar de hablar solamente de la sola fe y dejar de lado lo que sería el magisterio de la Iglesia, pero ese es tema de otro capítulo. ¿Hay más versículos, Miriam? Yo creo que sí. Sí, tenemos más. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 27. ¿Qué dice? En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahvé. En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno medía 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2 metros y medio cada una. De manera que había 5 metros desde el extremo de una de sus alas hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía... Podríamos dejarlo hasta ahí. Podríamos dejarlo hasta ahí porque ya sabemos, nuestros hermanos van a buscar que ya Dios está dando la orden de fabricar 2 querubines. Y que de paso es bien preciso
con las órdenes a cómo lo quiere, las medidas, tamaño y todo. O sea, no es cualquier figura, es la figura. Otro versículo para que los dejemos como a modo de ejemplo. Ya, tenemos Primera de Reyes, capítulo 7, versículos del 28 al 30. Estaban hechos de la siguiente manera. Tenían unos paneles encuadrados en un armazón. Sobre esos paneles habían figuras de leones, de toros y de querubines. Figuras de leones, toros y querubines. O sea, ahora animales agregaron ahora. Sí. Fíjense, animales, tal como el becerro de fundición. ¿Había algún problema con el becerro de fundición? No, el problema era los que creyeron que el becerro de fundición era Dios. Era Dios. Y aquí Dios pide leones, toros, querubines. ¿Qué más dice? Otro versículo. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Fíjense, la gloria de Yahvé llenó su casa. ¿Cuál casa? La que estaba siendo construida en estos versículos que habla Primera de Reyes. ¿Qué era esa casa? Llena de querubines, de árboles, de animales, de cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra. Imágenes. ¿Dios se contradice? No se contradice. La prohibición es para la idolatría, no para las imágenes. Entonces, ¿la Iglesia Católica hace mal teniendo imágenes? No, no hace mal, porque en ningún lado Dios prohíbe las imágenes. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la Iglesia de tener imágenes? Señores, desde los primeros siglos del cristianismo primitivo, cuando Jesucristo viene, deja a los apóstoles encargados de la Iglesia, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y se va, comienza una persecución a los apóstoles, a los cristianos, por parte del emperador Nerón, en ese entonces del antiguo imperio romano. Esa persecución era dada porque querían que ellos aceptaran, que los cristianos aceptaran otros dioses que habían en este imperio. Estamos hablando de los dioses romanos, dioses griegos, dioses de cualquier otra cultura. Y Nerón decía, nosotros no tenemos problemas en aceptar a Yahvé, no tenemos problemas en aceptar a su Jesús, pero ustedes tienen que aceptar a nuestros dioses. Y los cristianos obedientes no permitieron eso. Ellos seguían enseñando que solamente existe un único Dios y que el resto practica idolatría. Fueron perseguidos. Entonces de allí es donde surgen lo que nosotros llamamos actualmente los mártires. Los primeros mártires, ¿quiénes eran? Mártires eran aquellos que morían por la causa de Dios, porque eran sacrificados hasta el último momento, les daban la oportunidad de negar a Yahvé, de negar a Cristo. Ellos no lo hacían y morían, o simplemente los tiraban en estos grandes estadios donde hacían luchas de gladiadores, los ponían a pelear contra leones, los crucificaban, los empalaban. O sea, fue un gran sufrimiento. Entonces la iglesia se vio obligada a practicar culto, a hacer misa de manera oculta. Entonces, hay algo que les invito a que investiguen, que se llaman las catacumbas cristianas. ¿Y por qué traigo esto a acotación? ¿Tú sabes algo de las catacumbas cristianas, Miriam? Sí, yo, si no mal recuerdo, estas catacumbas cristianas eran unos lugares que estaban escondidos, creo que estaban debajo de la tierra, ¿no? Porque como ellos eran perseguidos, ellos tenían que unirse entre varios para poder rendirle culto a Dios, que estamos hablando que el culto era una serie de procedimientos que hacían o como especie de rituales para adorar a Dios en un sitio escondido donde no los encontraran y los fueran a matar, porque en ese momento pues los cristianos eran perseguidos. Entonces en esas catacumbas ellos lo adornaron y sé que tienen imágenes, creo que tienen imágenes si no mal recuerdo, y bueno, era eso, eran como sitios escondidos donde ellos se reunían para rendirle culto a Dios.
Tal como dice Miriam, las catacumbas eran túneles subterráneos que existían donde guardaban a los muertos en aquel entonces y que los cristianos, los primeros cristianos, utilizaron a modo de escondite y que prepararon para ellos celebrar la partición del pan, celebrar la misa, celebrar el culto a Dios. Y cuando vemos esas catacumbas cristianas, están adornadas con imágenes de todo tipo, de querubines, de ángeles de María, de Jesús, de José, de los apóstoles, del Espíritu Santo, por todos lados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, ¿con qué moral vengo yo a decir en el año 1500 o más adelante, porque el tema de las imágenes se hizo controversial siglos después de que Lutero hiciera su reforma, 1700 años después de la iglesia, yo vengo a decir, las imágenes están en contra de Dios? Cuando los primeros cristianos, los precursores de la iglesia, los verdaderos herederos de la palabra de Cristo, las utilizaban para evangelizar. Las imágenes son eso, son medios para evangelizar. Así como usted le agarra a su niño chiquito y le enseña una cartilla para que aprenda a leer y le enseña las letras con imágenes referentes a la letra, por ejemplo, la letra U con una uvita, la letra L con la imagen de un lorito. Así los cristianos utilizaban las imágenes de eventos históricos con estos personajes que sí existieron, porque esa es la diferencia que hay entre las imágenes que utilizaban los antiguos imperios, que eran imágenes a las que ellos convertían en ídolos al adorarlos, porque eran un gato con cuerpo humano, podía ser una serpiente alada, podía ser, no sé, un ser sobrenatural que tiene la forma de un rayo, lo que sea, eran seres que no existen. En cambio, las imágenes que tiene la Iglesia Católica son personajes históricos. La Virgen María, San José, el mismísimo Jesucristo, los apóstoles, el Espíritu Santo. Ahí ustedes no ven alguna cosa rara, ustedes no van a ver un oso con 4 brazos, ¿me entienden? Vestido. No, señores. No. Entonces, la lógica. Llamamos a la lógica. Entonces, las catacumbas cristianas estaban adornadas de eso. Imágenes por todos lados para evangelizar, donde los primeros cristianos, obligados por la persecución y tratando de cuidar sus vidas, ellos aún no negaron en ningún momento la fe católica y mantuvieron la tradición de todos los domingos hacer la partición del pan. ¿Qué ocurre después más adelante? Más adelante, después de varios emperadores en el siglo III aproximadamente, viene este señor, ¿cómo se llamaba? El que todo el mundo dice que fundó la Iglesia Católica. No me acuerdo. Constantino. Constantino. Viene el amigo Constantino, porque hay otros que dicen que la Iglesia Católica es producto de una fundación de Constantino. Viene Constantino y como emperador lo que hace es dar libertad de culto a los cristianos. Es un gobernante, promulga leyes y está viendo que parte del pueblo que gobierna está siendo atacado por la otra parte de su pueblo. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? Igualdad de derechos. Así como ustedes tienen libertad de creer en estos dioses paganos, ellos, los cristianos, tienen derecho a creer en su Cristo. Y simplemente les dio igualdad de derechos. Se acaba la persecución y los cristianos empiezan a hacer culto libre, culto público. Y Constantino, para reponer todos los castigos que esta gente vivió, que este pueblo vivió durante siglos, los apoyó con la construcción de templos, las construcciones de iglesias, que hasta el sol de hoy todavía esas arquitecturas majestuosas siguen. Entonces, no podemos mezclar, porque esto es tema de otro saco, eventos históricos, eventos culturales, regalos que da un rey que lo puede hacer, con el culto que así lo hayan hecho en las catacumbas subterráneas escondidos, o lo hagan en este templo a toda luz pública, sean diferentes. Es el mismo culto, es el mismo Dios, son los mismos católicos, es la misma iglesia, solo que en épocas diferentes. Entonces, ¿hay alguna prohibición de imágenes en la Biblia?
No. ¿Qué dices, Miriam? No, no hay ninguna prohibición. Ahí lo que está hablando es que la adoración debe ser para Dios. Em, y bueno, estábamos hablando de los ídolos. Ya sabíamos que la idolatría es el culto que se le rinde específicamente a Dios. Por lo tanto, ya aclarado estos conceptos, yo quería acotar algo rapidito. Dime. Y es que bueno, el significado de las imágenes, en este caso, antes, como no existía la cámara fotográfica, pues se hacía estas esculturas, bien sea en yeso o en madera, que nosotros lo mantenemos con mucho cariño en la iglesia, pero es porque, bueno, me imagino que más adelante vamos a tocar el tema de los santos, de la Virgen María, capaz en otro capítulo de Catolipedia. Y bueno, nosotros tenemos esto porque puede ser que nos esté escuchando nuestros hermanos que son católicos, pero también puede que nos estén escuchando cualquier persona que pertenezca a otra índole y se esté interiorizando en este tema. Entonces, bueno, nosotros tenemos estas imágenes primero porque nos recuerda a alguien que en su momento existió, que sigue como ejemplo para nosotros, porque de ahí viene el tema de los santos. Son personas que en vida estaban muy cerca de Dios, son personas que caminaron hacia la santidad y la iglesia pues le dio su mérito. Ok, una persona que fue santa, es una vida que nosotros podemos colocarle la lupa para seguir, para tratar de imitar cómo él llegó a esa santidad. Entonces, si bien eso no es una obligación, o sea, tú puedes venerar o no una imagen, puedes venerar o no un santo, eso queda como libre porque también tienen que entender eso. Por ejemplo, yo no tengo ninguna preferencia por ningún santo, por nada, o sea, simplemente yo me enfoco en Dios, pero para que sepan que no está mal para la persona que lo hace porque... Eso no te hace menos católica, ni menos cristiana. Eso, no, y las personas que lo hacen es porque siguen su vida, hicieron cosas muy importantes o la transformación que tuvieron fue muy impactante, como por ejemplo San Francisco de Asís, o bueno, infinidades de personas que en la vida hicieron cosas muy buenas, entonces son como vidas dignas de admirar, que la iglesia la venera eso. Entonces la iglesia no de la adorar. coloca, no, de adorar no, de venerar. Entonces la iglesia lo coloca como ejemplo, como mira esta persona hizo esto y logró llegar a Dios. Entonces es solamente un ejemplo. Y algo también que es muy importante, que yo creo que los católicos pecamos también en eso, no todos, pero no todos los católicos se dignan a buscar, a investigar, a culturizarse, a indagar un poquito más. Entonces, bueno, ya que por eso también surgió esto de crear este medio informativo, ¿verdad? Para que todos aprendamos. Es importante que nosotros conozcamos nuestra fe, en qué creemos, porque yo creo lo que creo, porque yo digo que adoro, porque yo digo que adoro solamente a Dios y que venero las imágenes. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, es cuestión de buscar un poquito más, es cuestión de no quedarnos solamente con lo que escuchamos en misa, o que nos dijo nuestro hermano, porque a lo mejor hay personas que ni siquiera van a misa, porque colocan muchas excusas, muchos motivos y no van, no estudian. Entonces, bueno, es la invitación a que no se pierdan cada uno de los capítulos que vamos a estar haciendo, porque la verdad va desde el corazón. Nació de la idea de poder llevar un poquito más de información a sus casas, ahora que tenemos la facilidad de ver la información por el teléfono, en una computadora, que el acceso es fácil. Entonces, bueno, es para que no se despeguen de las pantallas, es para que se suscriban, para que compartan la información con sus seres queridos. Yo sé que así como para ti esta información es nutritiva, yo sé que muchas personas también van a querer saber un poquito más de Dios. Entonces, bueno, esa era mi acotación, de que a veces nosotros pecamos por desconocimiento. Flojo. Sí, por desconocimiento. Porque sí, yo creo que la flojera es ahí sí nos ganan. Fíjense que los hermanos de otras comunidades cristianas no son flojos. Ellos revisan. Lo que pasa es que tienen una guía equivocada. Tienen otra guía. O sea, cuando uno
A uno siempre tienen que llevarlo, como que darle la empujadita, por este es el sendero. Y te tapan a veces muchas cosas. Entonces la intención, a ver, hermano, investigue usted mismo, lea usted mismo, revise los versículos, revise historia universal, muy importante, porque no es puro Biblia. Usted tiene que tener una lógica histórica de lo que te dice la Biblia con los eventos que en verdad ocurrieron, para que usted se dé cuenta de las cosas. Y bueno, como decía Miriam, la invitación es a suscribirse, a darnos like y a compartir la información para ayudar a otros hermanos a entender su fe católica. Nos vemos entonces en otro video. Chao. Gracias a Diosito.